el ejemplo mexicano de guerra contra el narcotráfico es el mejor ejemplo de un pésimo resultado. De hecho, hablamos de obtener la seguridad, pero también hablamos de obtener la paz. ¿Qué es lo que buscamos? ¿La paz o la seguridad? Todo gobierno, toda sociedad se enfrenta a un dilema. ¿Cumplimos con la ley estrictamente o buscamos el bienestar de nuestra sociedad? ¿Cómo enfrentamos el crimen organizado? ¿Las policías están preparadas para eso? Han demostrado que no. En Brasil las Fuerzas Armadas no intervienen y tienen los narcos más peligrosos de la región, que no son los de México. Y claramente cuando hablamos de prevención, erróneamente siempre llegamos al tema policial, cuando la prevención es más que eso. La prevención tiene que ver con generar los estados de satisfacción. Nosotros tenemos que enfrentarnos a la pobreza, a la marginación, a la desigualdad. El narco come todos los días de eso. Las Fuerzas Armadas apoyen a la seguridad. No estamos desplazando, no estamos quitando a las instituciones policiales, sino que las estamos apoyando, porque claramente han sido sobrepasadas a lo mejor en cantidad, en número. Hola, soy José Luis Salas, vicerrector académico de IEXE Universidad. Me complace mucho saludar a la comunidad universitaria de IEXE, que está conformada por más de 7,000 alumnos, principalmente de México, Ecuador y algunas otras partes de Latinoamérica. Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos dando inicio al Ágora Digital, un espacio de reflexión, de discusión, de análisis, de algunos temas importantísimos de nuestros 19 programas académicos de licenciatura, maestría y doctorado. Especialmente el día de hoy abordaremos un tema de interés de la licenciatura en Seguridad Pública, la maestría y el doctorado en esta misma materia. Y nos referimos a la intervención o la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana. En México, el crimen organizado, el narcotráfico, ha sido un fenómeno social muy grave que ha tenido consecuencias sociales muy lamentables. Y es por ello que se ha hecho necesaria la intervención de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, y esta intervención, estas tareas de seguridad pública, pues no está dado libre de debates, de críticas, de análisis, y por eso el día de hoy tenemos dos invitados de honor que me permito presentar en este momento. Con nosotros se encuentra el doctor Norberto Emmerich, que es presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Es consultor internacional, experto en prospectiva estratégica y pensamiento anticipado. Doctor en Ciencia Política y licenciado en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, desde 2014 hasta 2016. Es especialista en prospectiva estratégica, geopolítica y seguridad. Cuenta con más de 20 años de experiencia como capacitador internacional de alta especialización y ha dictado más de 100 conferencias. Es autor de varios libros en sus disciplinas de especialidad. Bienvenido, mi querido doctor. Gracias por estar acá. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros un invitado que ya es conocido por ustedes porque ha sido su profesor, es un brillante desarrollador de contenidos en materia de seguridad. Está con nosotros el maestro Carlos Navarrete Maldonado. Gracias por estar aquí, maestro. Él es oficial en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile con 25 años de experiencia. Especialista en balística y armamento en la Academia Militar Politécnica del Ejército de Chile. Tiene una subespecialidad microscópica en Alemania. Es magíster en Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile. Es especialista en liberación y rescate de rehenes por el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile y de igual manera participó en el combate de localidades de infantería de la Marina de Chile. Es un destacado docente, como ya lo había comentado, de los programas de licenciatura, maestría y doctorado de seguridad pública de nuestra universidad. Pues bienvenido también, maestro, nuevamente. Y bueno, pues me dispongo a iniciar este ejercicio, no sin antes comentar que lo que se exprese en esta Ágora Digital, en este conversatorio que vamos a iniciar, no necesariamente representa la postura institucional de la universidad.
ni siquiera la postura de cada uno de nuestros invitados. Es un ejercicio académico en donde hemos pedido que nuestros invitados tengan una postura a favor o en contra del tema, con el objeto de promover el ejercicio, el razonamiento y compartir experiencias desde distintos puntos de vista. Muy bien, entonces empezaré. Maestro Navarrete, ¿nos puede dar un ejemplo exitoso sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública? Bien, primero sería importante mencionar por qué estamos tocando estos temas en donde las Fuerzas Armadas, al parecer, están en otro ámbito. Esto habría que contextualizar, y si nos vamos a América, al continente propiamente tal, tendríamos que ver un poco de la historia también y cómo en la década de los 70, 80, hubo una presencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas. Tuvimos gobierno por parte de las Fuerzas Armadas y esto claramente generó la situación así, lo ameritaba, estábamos en plena Guerra Fría y después a fines de los 80, 90 se vuelve a la democracia y se hace una reestructuración en cuanto a estos, a lo que es el concepto de la seguridad. De hecho, cuando hablamos de seguridad siempre nos referimos de la falta de amenaza y eso primero nos teníamos que preguntar cuáles son las amenazas. Ya en los años 90 también Naciones Unidas hablaba de las nuevas amenazas o las amenazas emergentes. Y ahí se hablaba del terrorismo, del narcotráfico, de la migración, las pandemias también. Entonces hubo naciones que sí se adelantaron a esto y empezaron a crear ciertas unidades para prever situaciones como esta. Y otras que todavía tenían una problemática interna, tardaron más en esto. Hubo una reestructuración de las policías también, instituciones que estaban muy arraigadas a un concepto, una estructura muy rígida, a verse como una empresa que presta un servicio cuya cliente es la ciudadanía. Se habló de temas de proximidad, ya en los 90 se hablaba de la proximidad. Países como Brasil o Perú iniciaron estos temas, pero no tan convencidos con la efectividad que podía tener esto. Fue así que en el mundo también la globalización permitió que estas amenazas realmente empezaran a crecer. El crimen organizado. Antes de los 90 no se trataba el tema del crimen organizado. Y el crimen organizado empieza a perpetrar en América muy fuerte. Y así América se convierte en el continente más violento de todo el globo. Cuando en los 80 veíamos que la violencia y la inseguridad estaba en el continente africano, la tenemos hoy día en América. ¿Qué es lo que se hizo para esto? Muchas estrategias se pusieron en marcha y nos damos cuenta que las policías no estaban a la altura para enfrentar la violencia y la envergadura del problema. Perú tenía serios problemas de terrorismo, Colombia, el narcotráfico, México, no solamente en esta década, sino que muy anterior, ya en los años 40, estaba ocupando fuerzas militares para enfrentar el narcotráfico ya en ese tiempo, ya en los 60, con temas de guerrilla, insurgencia y otros temas similares. Entonces, por otro lado, las Fuerzas Armadas se empiezan a reestructurar, a preparar para lo que fueron creadas, para la defensa territorial, para la soberanía, creados para la guerra. Y podemos ver el avance en muchas Fuerzas Armadas en América que hoy día incluso se ubican en un buen ranking. Hay muchos rankings, hay que destacar que hay muchos rankings en esto, en cuanto a la fuerza que tiene cada uno, al poderío, a la tecnología, al entrenamiento. Pero básicamente podemos decir que hoy día en América Brasil lidera en esto por envergadura, con un ejército más poderoso, una fuerza aérea más poderosa, aunque también esto es muy relativo, y una armada poderosa. Lo sigue en este ranking en América, México, Argentina va en el segundo lugar, y en tercer lugar se ubica México, lo sigue Colombia y Chile aparece en quinto lugar. Pero cuando
profundizamos en este ranking, en los ítems que se analizan, encontramos que la Fuerza Aérea chilena es la más poderosa. Si bien hoy día, por ejemplo, el material que tiene Brasil consta de Gripen, pero todavía no están en unidad operativa, y Chile está con los F-16. Es así entonces que encontramos que hay estudios, por ejemplo, del Centro de Estudio Perry, norteamericano, en el que dice que América cuenta con fuerzas armadas bien preparadas, poderosas. Brasil, que decía que está en el número 1, está en el 12 a nivel mundial, supera a Ucrania, para tener una idea. Entonces tenemos fuerzas armadas poderosas, pero no tenemos guerra. No tenemos guerra. Y aquí viene la idea de qué hacemos entonces con eso, y más cuando tenemos un tremendo problema, que es el avance del crimen organizado, la violencia. De acuerdo a los índices, nos dice que tenemos más de 500.000 muertes violentas en el continente, y un cuarto de esto corresponde al crimen organizado. ¿Cómo enfrentamos el crimen organizado? ¿Las policías están preparadas para eso? Han demostrado que no. Por incapacidad, por la envergadura de la amenaza, y no han sido lo suficiente para contrarrestar eso. Y es por eso que han tenido que recurrir estas naciones a un brazo armado, que es la Fuerza Armada, con la capacidad que ya mencionaba, y que tienen que estar entonces enfrentando estos temas. Y aquí nos encontramos con que si están o no para hacer frente a una seguridad pública, que es donde estaba esta amenaza. Tenemos algunas experiencias. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en Colombia con esto? Cuando Colombia también quería retirar a la Fuerza Armada, nos vemos que a lo mejor no es el momento para hacerlo. ¿Las policías se han preparado, están al nivel para hacer frente? No. A la pregunta de el éxito que se puede tener, esto es muy relativo. ¿Cómo medimos el éxito? Tendríamos que ver el objetivo. ¿Hemos conseguido el objetivo? ¿Logramos llegar al objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo? Entonces, por temas políticos también a veces el objetivo no es tan claro. De hecho, hablamos de obtener la seguridad, pero también hablamos de obtener la paz. ¿Qué es lo que buscamos? ¿La paz o la seguridad? Uno dice, bueno, si tenemos la paz, tenemos la seguridad. Yo digo que no. Buscamos la seguridad porque nosotros estamos dispuestos a romper la paz para obtener la seguridad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y cuando nosotros podemos fijar bien el objetivo, tendríamos entonces posibilidad de medir. Hoy día entonces podemos decir, caso exitoso, a lo mejor, y que son muy relativos, El Salvador. Pero también tenemos otras aristas. ¿Se respetaron los derechos humanos? El caso de Chile, con una presencia militar hoy día que fue Chile, Argentina, los últimos, los más resacados en entrar con Fuerza Armada, y Chile se opone a esto, finalmente entra la Fuerza Armada porque ya no puede por el avance de esto, y podemos medir, en el caso de la Fuerza Armada, el tema migratorio, una zona muy permeable del norte de Chile, en donde la migración está causando serios daños a la seguridad. ¿Cómo podemos frenar ese avance? Se hace un estado de excepción, se realiza el estado de excepción, se ponen fuerzas militares en la frontera y podemos hoy día medir. Y hemos reducido en un 20%. Al sur de Chile, la macrozona sur, con conflictos étnicos, en donde hay enfrentamientos, habían quemas, habían actos netamente terroristas. La policía no da abasto para esa zona, ingresan las fuerzas militares y se acaban esto y se reducen al 40%. Entonces, yo lo puedo medir como éxito, yo puedo decir que eso podría ser un éxito. Habría que ver todas las aristas. ¿Han habido bajas? ¿Han habido atropello a esto? ¿Cuál es la reglamentación? ¿Se ha accedido? Esto da para mucho, habría que ver cada una de las aristas, cuál es el objetivo, qué es lo que se ha conseguido y si esto amerita continuar con esta estrategia o cambiarla sencillamente. Muchas gracias, maestro Navarrete. Sería el turno de preguntarle al doctor Emmerich desde su perspectiva si nos puede dar algún ejemplo no exitoso de esta intervención
de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública? Desde mi punto de vista, la respuesta es sencilla. No hay ningún ejemplo exitoso. O sea, mi postura general es que la participación de las Fuerzas Armadas en temáticas de seguridad interior o seguridad ciudadana, seguridad pública, no tiene sentido. Quisiera aprovechar unos segundos para hacer un recorrido conceptual de cómo es que llegamos al momento actual en el cual las Fuerzas Armadas están siendo fuertemente reclamadas para intervenir en seguridad interior prácticamente en todos nuestros países, ¿no? Y el recorrido que nos lleva a este reclamo de intervención tiene una historia breve. Lo que ha sucedido en los últimos años es, en primer lugar, una revisión de la memoria histórica. Todos nuestros países, excepto México, y por eso quizás en México se comprenda más dificultosamente esto, todos nuestros países han sufrido dictaduras militares. Los años 60, 70. Se está haciendo ahora una revisión sobre estas dictaduras militares y aparece una nueva memoria histórica. Una memoria histórica más indulgente respecto a las dictaduras. Se habla, bueno, también los movimientos guerrilleros mataron gente y cometieron delitos y solo pagaron los militares. Entonces también una versión amigable que incluye dentro de sí un alto menosprecio a los derechos humanos y una revalorización o una puesta en alza de la idea general de libertad. Y sabemos que la idea general de libertad no existe. Existe la libertad positiva o la libertad negativa. La libertad negativa de que no me hagan sentir inseguro, la libertad positiva de ambicionar espacios mayores de libertad. Estas dos últimas categorías están en rebaja frente a la idea general de libertad, que es básicamente la idea de libertad capitalista del siglo XVI, ¿no? Cuando la expansión de una nueva clase social exigía manos libres para captar comercio y para hacer negocios. Esta nueva memoria histórica se elaboró empíricamente, con pocos datos, poca ciencia, poco trabajo, mucho discurso de ocasión. No se trata solo del retorno de los militares a la seguridad interior. Junto con esto viene un paquete que todos conocemos bien, que habla sobre la eliminación de las políticas de género, la prohibición del lenguaje inclusivo, la lucha o la crítica a la diversidad sexual, el arancelamiento de la educación y la salud pública, los discursos de odio que cada vez se expanden más contra los extranjeros, contra las diferencias, contra las minorías, y un concepto que quiero marcar que dibuja todo esto que estoy señalando, que es la sujeción del derecho al bienestar, queda suplantada ahora por la prevalencia del derecho sobre el bienestar, ¿no? O sea, todo gobierno, toda sociedad se enfrenta a un dilema. ¿Cumplimos con la ley estrictamente o buscamos el bienestar de nuestra sociedad? Cuando cumplimos con la ley y el Estado de Derecho en general en todos los países no da mucho margen al bienestar. Si queremos satisfacer el bienestar de la población, chocamos con el derecho. Y estos gobiernos que revisan la memoria histórica le dan mayor prevalencia al derecho. Y el derecho en nuestros países garantiza la libertad de comercio, no la libertad individual. La libertad de la expresión de las diferencias, porque estamos en 2024, no en 1960 ni en el siglo XVI. Entonces, el respeto de la libertad de las personas es el respeto de las diferencias. ¿Esto qué significa cuando aparece entonces esta nueva memoria histórica? La idea de el relieve, la prevalencia de un Estado fuerte, un Estado centralista, un Estado entonces donde se haga cumplir con la ley, donde los derechos humanos son una molestia. A la hora incluso se escucha con frecuencia cuando uno habla en confianza con policías, que los derechos humanos molestan, ¿no? A la hora de hacer procedimientos, las organizaciones de derechos humanos pareciera que defendieran más a los delincuentes que a las víctimas, etcétera, etcétera. Todo un razonamiento anticientífico completamente fuera de lugar en un Estado de Derecho, ¿no?
Y en este sentido, entonces, la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad interior encuentra un lugar, encuentra por parte de la población está reclamando esto, y las élites políticas y los gobiernos se suben sobre este reclamo y buscan la participación de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en mi país, en la República Argentina, la Constitución y las leyes prohíben expresamente la intervención de Fuerzas Armadas en problemáticas de seguridad interior. Y ayer el gobierno envió Fuerzas Armadas a la ciudad de Rosario. Y hoy sale una declaración de la Justicia Federal diciendo que no pueden intervenir. Y esto está sucediendo en Ecuador, donde se declaró el estado de guerra interior. Está sucediendo en El Salvador, donde policías y militares trabajan conjuntamente en lo que llaman encarcelamiento de masas. Y está sucediendo en toda la región. Esto no ha traído buenos resultados. El ejemplo mexicano de guerra contra el narcotráfico es el mejor ejemplo de un pésimo resultado. No solo el narcotráfico se fortalece en las guerras, porque el narcotráfico es convocado a hacer algo para lo cual no nació. El narcotráfico nació para hacer un comercio ilegal. Si el narcotráfico es convocado para hacer una guerra, la hace y la gana, porque no tiene que respetar el Estado de Derecho. Y las Fuerzas Armadas sí. En este sentido, entonces, yo veo que es totalmente inviable la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, pero trato de explicar el por qué se las convoca ahora. Las propias Fuerzas Armadas, y en eso pongo de relieve la experiencia argentina, no quieren participar en tareas de seguridad interior porque son las que pagan el precio cuando las cosas salen mal. Maestro Navarrete, ¿y qué desafíos legales y de competencia identifica para lograr justamente una intervención exitosa de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? Bueno, precisamente retomando lo que acá nuestro doctor nos señalaba, dos puntos. Una, el no querer intervenir por parte de las Fuerzas Armadas porque esta es una demanda netamente de la ciudadanía. Y ante el poco avance o resultados positivos por parte de las policías. Entonces, bueno, ¿quién nos puede ayudar en esta situación? Y como decía anteriormente, es el brazo armado que está en las Fuerzas Armadas. Cuando dicen no querer participar, no es una cosa de solamente deseo, sino que, como bien lo señalaba, la peor parte se la llevan. Y en este caso de la intervención hemos tenido muchos problemas con los derechos humanos. Entonces, ahí entramos en un plano netamente legal, es decir, el marco legal para poder generar estas operaciones. Así como Argentina, que sí iba porque ahí estaba la necesidad, pero luego, al parecer, recuerdan que la ley prohíbe eso. Respecto del querer o no, no pasa por el deseo, porque esto, recordemos que las Fuerzas Armadas son disciplinadas, no deliberantes. Entonces, y están aquí a hacer la salvedad de que cuando hablamos de los gobiernos dictatoriales en los años 70, 80, no eran intervenciones, sino que eran gobiernos tomados eran golpes de Estado y gobiernos dirigidos por las fuerzas militares. Hoy día no se busca eso y de hecho se prohíbe eso y dice las fuerzas militares no deben estar salvo que exista una guerra. Entonces, si no hay guerra, no debieran estar. Sin embargo, existen estas excepciones a la ley y que están constitucionalmente previstas ante situaciones totalmente claras, definidas. El problema es que la operatividad podría verse afectada en la parte operacional, digamos, cuál sería el alcance legal de esto. Porque la intervención lo podemos hacer en un estado de excepción. En el caso de Chile, el estado de excepción constitucional comprende 4 instancias. El de asamblea, que es en situación de guerra, el estado de sitio, que es en una guerra interna, el estado de catástrofe, que lamentablemente hemos tenido mucho de esto, el cambio climático claramente, tenemos terremotos, tsunamis, incendios forestales por la alza de temperatura y todo eso en donde claramente los sistemas no dan abasto. Y tenemos el estado de emergencia, que es el último, en donde se ve interrumpido el orden en una cosa muy
grande que no se puede controlar y en esa situación pueden intervenir las Fuerzas Armadas. Así lo vimos en octubre del 19, en donde se genera un estallido, se llamó estallido social. La verdad que pasamos el estallido social a un estallido delincuencial, porque ahí se aprovechó también la instancia para, ante las demandas ciudadanas, que pueden ser legítimas, vimos cantidad de delitos que se cometían ahí. La fuerza pública no dio abasto y claramente el presidente tuvo que convocar esa excepción y tuvo que salir las fuerzas militares a las calles. El control entonces del orden, que no le está permitido bajo también otra en el caso de Chile, hay un resquicio ahí, no un resquicio, sino que un ordenamiento constitucional que es el orden, está en la Fuerza Armada solamente en las votaciones, en las elecciones. Las elecciones entonces tenemos elección un día de presidente, de gobernador, de lo que sea un plebiscito puede ser, y son las Fuerzas Armadas que toman el control de esta situación. Y ahí hay un tema sobre el control que toman. Porque hoy día el estado de excepción ha permitido que las Fuerzas Armadas apoyen a la seguridad. No estamos desplazando, no estamos quitando a las instituciones policiales, sino que las estamos apoyando, porque claramente han sido sobrepasadas a lo mejor en cantidad, en número. Cuando hablamos de narcotráfico también son temas muy, muy grandes para la preparación que puede tener la policía o la fuerza que tiene la policía. Entonces se requiere esto. Pero ahí entramos entonces en un tema del marco legal que dicta la ley bajo esa situación. Entonces son situaciones muy extremas que cuando aparece la fuerza militar, ¿qué ocurre? Hay enfrentamientos, tenemos artillería, tenemos soldados con fusiles de un calibre especial que tiene gran capacidad de fuego. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un enfrentamiento? Y de hecho lo hemos vivido. Hablaba del tema de la zona del sur, la macro zona sur, en donde tenemos conflictos étnicos y cuando la policía ya no da abasto por la geografía, entonces se llama a la Fuerza Armada. Entra la Armada, para eso también el estado de excepción, un general o un almirante, que son la equivalencia, toma el control de esa situación. Y hubo enfrentamiento por parte de estos comuneros mapuche en ese caso, o quien fuera. Hay disparos en contra de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que se hace en esa situación? Se repele el fuego, se da muerte se da de baja a este sujeto que está atacando. Si esto fuera en situaciones normales ante la policía, es un enfrentamiento y muere el que ataca a la policía. Pero ¿qué pasa cuando el soldado enfrenta esto y él le da muerte a este sujeto que lo está agrediendo? Entonces, si nos vamos a la ley, encontramos ahí la legítima defensa, encontramos la defensa de terceros, encontramos los requisitos, pero ¿qué pasa bajo ese estado de excepción? Y ahí entonces en donde se tiene que legislar, cuando hoy día la demanda en América en general está hacia la Fuerza Armada, la participación de la Fuerza Armada, lo que la Fuerza Armada dicen, ok, yo no puedo decir que no, o sea, yo soy obediente, voy a lo que me está exigiendo la máxima autoridad, que es el presidente de la República, pero ¿bajo qué marco? O sea, ¿cuál es nuestro campo de acción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa situación? Y eso es lo que está al debe. Hoy día se está discutiendo en Chile precisamente sobre dos temas. ¿En dónde van a actuar? ¿Cuál es el escenario? Que sería, se ha hablado de la infraestructura crítica. Y la pregunta es, ¿cuál es la infraestructura crítica? ¿Cómo definimos la infraestructura crítica? Y lo otro, ¿cuál es la intervención? ¿Yo doy resguardo? ¿Yo tomo el control de esta situación? Entonces, ahí el marco legal claramente hay que definirlo. Las propuestas hoy día están, la verdad, encuentro algunas que sí tienen una lógica, pero hay unas que son aberrantes, por así llamarlo. Hay temas que hay que tratar con gente especializada. Aquí hay un tema muy fuerte político sobre lo científico, sobre lo técnico. Entonces, ahí está, creo que está el problema. Muchísimas gracias.
Doctor Emerich, y desde su punto de vista, ¿identifica desafíos legales y de competencia respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas? En nuestra región latinoamericana tenemos varios países que expresamente prohíben la intervención de Fuerzas Armadas en cualquier circunstancia en cuestiones de seguridad interior. Otros países la permiten con marcaciones claras respecto a cuál es el grado de incumbencia, como puede ser el caso de Ecuador, en el cual las Fuerzas Armadas intervienen activamente y operativamente, pero en formato policial. Un híbrido que funciona más o menos. De todos modos, la pregunta, o sea, la cuestión que estamos tratando, esquiva y le escapa al aspecto principal del asunto, que son dos cuestiones que quiero remarcar. En primer lugar, países que permiten o países que no permiten las Fuerzas Armadas, la pregunta es la que dice el doctor Navarrete. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que va a hacer la Fuerza Armada? Una Fuerza Armada que está clásicamente convocada a la defensa de la nación, frente a agresiones externas, la guerra clásica. Si pongo a estas Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y la pongo operativamente, o sea, armadamente a trabajar, utilizará el mismo criterio. Para eso está entrenada, para eso está preparada. No enfrenta a un opositor ni a un adversario, enfrenta a un enemigo. El enemigo carece de derechos. El enemigo está el enemigo porque es de otro país al cual mi país le declaró la guerra, y por solo eso ese combatiente extranjero debe ser eliminado. Y eso no se puede hacer en seguridad interior. El más peligroso de los narcos mexicanos tiene derechos, tiene presunción de inocencia, debe tener una condena probada. No solo hace falta que yo sepa que él es narco, no hay delito de pertenencia, no es delito ser narco, es delito haber hecho algo preciso que esté estipulado y sancionado por la legislación penal. Debo hacer yo investigación, inteligencia, política criminal. Eso lo hace la policía. Y solo lo puede hacer la policía. Uno puede decir, bueno, pero la policía no alcanza. Reformemos a la policía, capacitemos a la policía, creemos cuerpos de policías nuevos, como hace Brasil. En Brasil las Fuerzas Armadas no intervienen y tienen los narcos más peligrosos de la región, que no son los de México. ¿Por qué? Pues tiene cuerpo de policía militar, cuerpo de intervención policial altamente capacitado, con una fuerza de choque impresionante. Uno dice, bueno, violan los derechos humanos. Sí, pero el tema es la policía. Son policías con un alto entrenamiento. En Argentina también tenemos cuerpos de policía militar, que es Gendarmería, que es un cuerpo policial que se entrena militarmente. Entonces, en circunstancias donde ya uno diría, bueno, la capacidad de fuego del narco crece, bueno, entra Gendarmería para combatir. Pero las Fuerzas Armadas son para la defensa de la nación. ¿O acaso no tenemos nosotros, nuestros países, todos nuestros países, territorios de espacios marítimos para defender? ¿No tenemos el espacio aéreo para defender? ¿No tenemos nosotros problemas limítrofes graves? El problema de la Guayana Esequibo y Venezuela es un problema grave para defender, para posicionar nuestras Fuerzas Armadas ahí. No necesitamos Fuerzas Armadas capaces de que nuestro país sea respetable en el orden internacional. ¿O acaso Rusia es respetable porque es un país rico? No, Rusia es un respetable, pero es un país poderoso. Y es poderoso por las Fuerzas Armadas que tiene, y no las usa dentro de Rusia. No duda, no teme y no vacila en usarlas fuera de Rusia. Esas Fuerzas Armadas queremos, poderosas, fuertes, bien entrenadas, bien inteligentes, adaptadas a cómo son los combates hoy, ¿no? Porque también en el medio de esto a todos se les llama amenazas híbridas, a todos se les llama amenazas. No. El narcotráfico, a la hora en que lo queremos corporizar, ¿dónde está? Dice, bueno, el narcotráfico es transnacional. No. El narcotráfico está en tu municipio, está en tu ciudad. El cartel de Sinaloa está acá, allá, allá. En algunos de los 2.200 municipios mexicanos, en la mayoría de ellos hay un jefe local, un narco local. Las actividades del narcotráfico son territoriales. De eso se encarga no la policía es el cuerpo operativo que se encarga de eso se encarga el gobierno. De lo que se trata en definitiva es políticas públicas de seguridad. Por debajo de eso viene esta discusión.
¿no? Que es la discusión urgente, porque todo el mundo quiere ver militares en la calle, porque la sensación de que hay que poner una fuerza que sea capaz de enfrentarse a... Nosotros tenemos que enfrentarnos a la pobreza, a la marginación, a la desigualdad. El narco come todos los días de eso, se alimenta de eso, se expande, crece, se desarrolla, se fortalece en virtud de la enorme cantidad de promesas que hace el Estado de Derecho que no puede cumplir. ¿No? Entonces uno dice, ¿por qué el Hezbolá es fuerte en el sur del Líbano? Son guerrilleros y son terroristas y bueno, todo lo que uno quiere. ¿Por qué es fuerte? Porque le da a la gente casa, habitación, salud, remedios. Cuando en los bombardeos y los conflictos constantes entre Israel y el sur del Líbano, por supuesto, las casas y los edificios son demolidos, Hezbolá construye nuevas casas. Y nadie duda de que eso va a suceder. Eso es un Estado, aunque se llame Hezbolá. En este sentido, entonces, el problema, la pregunta es, ¿qué cosas debemos responder para responder al narcotráfico? ¿O qué cosas responde el narcotráfico que no estamos respondiendo? Y las Fuerzas Armadas no tienen capacidad para enfrentar este problema, a no ser, como dice el doctor, ¿no?, muy circunscripto, muy que, bueno, sería bonito tener un comando policial bien entrenado, pero no lo tengo, bueno, se me vino la cosa encima y tengo acá un combate, una balacera que hace 12 horas que empezó, bueno, entonces yo pido que la ley me permita asistencia. Porque si no, entre otras cosas, degradamos las Fuerzas Armadas, degradamos a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, porque tenemos por ahí un soldado de élite interrogando a las personas, porque lo queremos convertir en un policía. Ay, señora, ¿y usted de quién sospecha en el barrio? No, no queremos Fuerzas Armadas para eso. Y tampoco queremos meter un tanque para ver quién está haciendo cocaína en alguna de las casas del barrio. Entonces, ojo. Las Fuerzas Armadas hacen una cosa y la policía mal, como puede, porque le falta presupuesto, porque con esta discusión le estamos quitando incumbencia a la policía, cuando se la tenemos que dar, presupuesto, capacitación, mayor amplitud, mayor ejercicio. Nuestros países necesitan más policía y mejor policía. Lo que no necesitan es Fuerzas Armadas metidas en seguridad interior. Muy interesante su intervención, doctor. Y pasaría con el doctor Navarrete a preguntarle, sobre todo ante la explicación muy puntual que hizo de, bueno, es una necesidad, ya están ahí, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad fueron superadas, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr una intervención de las Fuerzas Armadas sin que se pusiera en riesgo la protección o el respeto de los derechos humanos? ¿Cuál sería la vía o el camino para encontrar este equilibrio ante algo que ya es un hecho, ¿no? Bien, bien lo decía el doctor acá, hay temas que no solamente son de incumbencia de la policía. Cuando hoy día tenemos el problema y que la policía no han dado abasto, la pregunta es ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió? Y claramente cuando hablamos de prevención, erróneamente siempre llegamos al tema policial, cuando la prevención es más que eso. La prevención tiene que ver con generar los estados de satisfacción, generar empleos, no solamente el número de empleo y el desempleo, sino que la calidad del empleo, es decir, calidad de vida. Cuando tenemos eso, nos estamos alejando y le estamos dando poco espacio al crimen organizado, al narcotráfico, porque se nutren efectivamente de todas esas falencias que tiene, de toda esa vulnerabilidad de la población. Entonces, claramente, ahí estaría la solución. Y contar con policías eficaces. Cuando nosotros buscamos un ranking de las mejores policías, aparecen policías que nosotros conocemos muy poco. Aparece Dinamarca, aparece Noruega, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿La calidad de la policía o el tema de seguridad de esa nación? Porque esas naciones tienen cubierto toda esa falencia que tiene América. Entonces a lo mejor no es necesario que intervenga la policía. Pero cuando, bien lo decía, no necesitamos Fuerzas Armadas, necesitamos policía eficiente, eficaces, pero la verdad es que nos encontramos con una deficiencia muy grande, generalmente en América. Falta recursos, falta preparación, falta capacitación. Algunos han mejorado en lo tecnológico, pero no tienen la capacitación adecuada para esa tecnología. Hay otros que el armamento es muy escaso.
Entonces, y vemos también como el crecimiento de algunas Fuerzas Armadas han sido a raíz de esto. Decía yo, México se ubica en el tercer lugar. ¿Cómo crece esta Fuerzas Armadas? Precisamente dotándolas de capacidades de recursos que a lo mejor pudieran haber sido para la policía, pero el tema es hoy día, ¿cómo hago frente a esta amenaza real? No inminente, sino que es real. La cantidad de muertos es real. Y esto sube. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, yo decía de la cantidad de muertes violentas, ni siquiera he considerado las desapariciones que hay. Entonces, el problema es mayor al que podemos cuantificar. Entonces, nuevamente tengo este problema. Para salir de este problema hoy día, claro, busquemos mejores policías, capacitemos buenas policías, formemos buenas policías. ¿Cuánto tiempo requiere? Entonces, una policía, y me voy al ranking de la IPSA, la primera policía que aparece en el ranking en América, en cosas de seguridad aparece Uruguay y Chile, los primeros en el lugar 35, 40, por ahí están ubicados, y ya después los países ya vienen en América más abajo, el 80, el 120 en tema de seguridad. Y las policías están casi a ese nivel. Entonces aparece la policía chilena, que sí ha sido capacitada, a lo mejor ha sido sobrepasada en esto por temas que son ajenos a la policía. Políticas públicas mal diseñadas, el tema de migración que no fue controlado, y necesitamos exactamente en esos puntos. Pero también es cierto que yo no puedo tener a esta Fuerza Armada para siempre en ese punto. Yo tengo que resolver el problema, y para eso entonces tengo que limitar en tiempo. Tengo que generar objetivos, revisar las metas que han sido alcanzadas, un objetivo claro, una misión clara y en un tiempo determinado. El problema básicamente, y cuando entramos, bien lo decía, de pronto encontramos interrogando todo, y claramente cuando la misión o la preparación es distinta, va a ser distinta la estrategia que se ocupe. Y ahí entonces a lo mejor rebasamos porque tenemos hoy día a un conciudadano o un habitante de la nación y no a un enemigo. Entonces claramente son reglas distintas. Y ahí entonces el marco legal se hace totalmente necesario, pero también es necesario esta misión que tenga un tiempo determinado, porque lo contrario esto se diluye, y es lo que ha pasado en América con algunos países que han pasado décadas haciendo de policía. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con esa policía? Claramente no existe. Entonces, insisto que la cuestión es definir la misión, determinar el tiempo y las reglas claras. Porque si no, también el ejército va a hacer, la Fuerza Armada van a hacer la labor que se le encomienda de acuerdo a cómo ellos han sido preparados, a lo que saben hacer. Y eso se sale de las reglas normales que una nación debiera aplicar en situaciones de seguridad interior. Doctor Emerich, y bueno, dada su experiencia internacional, su intervención y análisis de muchos países, justo me gustaría que nos explicara o opinara sobre cuál ha sido el modelo de intervención de Fuerzas Armadas en Latinoamérica más desastroso, o qué es, hacia dónde no debería ir nuestro país en términos de hacer malas cosas. Podríamos mencionar un ejemplo así a nivel de país, que sería el Plan Colombia y los resultados del Plan Colombia. En primer lugar, porque cuando uno dice, bueno, pero el Plan Colombia resultó exitoso. Como diría el doctor, bueno, ¿qué quiere decir exitoso, no? La violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué trae como consecuencia? Primero, una degradación del Estado de Derecho, que es un problema grave. Segundo, una degradación de las instituciones públicas. Vos tenés un ejército acostumbrado a violar derechos humanos. Esto significa que entra en una comunidad y siente, como el narco, que no tiene que respetar la ley. Entonces las mujeres son violadas, los hombres son asesinados, y la consecuencia ¿cuál es? Miles de niños huérfanos, que van a tener como consecuencia que no tienen medios de vida en un país pobre, además.
Entonces hoy, cuando se firmó el acuerdo con las FARC, entonces que las FARC eran un grupo guerrillero o un grupo narco. No, eran narco guerrilleros, bueno. Pero si Colombia sigue siendo el primer exportador mundial de cocaína, no era que los narcos se terminaron porque pusimos el Plan Colombia y pusimos al ejército en la guerra contra el narco y el narco está más fuerte que antes. Bueno, bienvenido a la realidad. Es el resultado del fracaso de la política. A Estados Unidos no le importa porque tiene sus objetivos muy claros. Pero Colombia exporta ahora más cocaína que nunca, está llegando a una cifra de homicidios que no para de crecer, tiene organizaciones criminales de todos los gustos y colores, y el narcotráfico sigue feliz. Está bien, no hay grandes carteles. Ya, cartel de Cali, cartel de Medellín ya no existen. Ahora hay otros grupos menos conocidos, pero el negocio sigue siendo sumamente rentable, porque el narcotráfico es un fenómeno complejo. El doctor nos hizo un beneficio porque mencionó al pasar la cuestión de las instituciones. Y nosotros hasta ahora no hablamos de las instituciones. El delito común, el arrebato callejero, el robo de autos, etc., es como que cada ladrón o cada bandita se arregla con lo que tiene, ¿no? Y por ahí arregla con la policía del lugar. El narcotráfico no. No existe narcotráfico sin una altísima corrupción del Estado. Por ejemplo, la cocaína que produce Colombia sale en cierta medida o en gran medida por puertos colombianos o por puertos de Ecuador. Me dice, bueno, entonces cargan la cocaína en el barco. Sí, cargan la cocaína en el barco. ¿Quién la revisa? El que hace la revisión, ¿no? El guía de aduana, que sabe que hay cocaína y le pone el sello y pasa. Y el jefe general de la aduana lo sabe, y el fiscal de Estado lo sabe, y parte del generalato lo sabe. Eso es narcotráfico. Narcotráfico no es el chico que vende droga en la calle, que sí es narcotráfico, pues es el fondo de la cadena, ¿no? Si solo yo jalo del fondo de la fila, el de hacer bien ni se entera, ni le preocupa, hasta le haces un favor porque los chicos son muy desordenados para este negocio. Si quiero ir ahí arriba, me voy a topar con fiscales, jefes aduaneros, policías, generales, etc. Instituciones. El problema del narcotráfico somos nosotros, es nuestra sociedad. Nuestra sociedad produce narcos. ¿Qué es lo que en los libros se llama economía primitiva o capitalismo primitivo? Así empezó el capitalismo, depredando el mundo porque había que conseguir capital y luego el capital se industrializó y se volvió más civilizado. Ahora, en el siglo XX, volvimos un poco para atrás y tenemos una gran economía informal, una gran economía ilegal y una economía legal que hace lo que puede. En gran parte estatal, que es el que más puede hacer. Entonces, tenemos Pemex, tenemos empresas del Estado grandes, tenemos empresas privadas y tenemos empresas criminales. Y esas empresas criminales, cuando le ponemos la etiqueta de empresa criminal, no puede funcionar sin que el Estado le... Uno dice, bueno, la corrupción. O le ponemos otros calificativos a la corrupción, porque esto no se trata de que te pase un sobrecito con dinero. Es más, ahí no se toca el dinero. Es otro nivel. Estos son leyes adecuadas para beneficiar a complicidades, o al revés, el narco trabajando para el gobierno, realizando tareas de contrainsurgencia que el gobierno no puede realizar. O las 4 guerras que el cartel de Sinaloa llevó adelante y que las ganó contra otros carteles. No son tarea de gobierno. Es indemostrable, por supuesto. Pero como suposición, digamos, el cartel de Sinaloa va de guerra en guerra y las gana todas. Bueno, en otros países, Argentina, en un segundo, el narcotráfico en Argentina son banditas de narco, ¿no? Incluso la ciudad de Rosario, que es la ciudad que preocupa por el tema del crimen organizado y la violencia, no son más que bandas más peligrosas que están enfrentadas, etc. Pero cuando uno estudia la geopolítica de la región, ve que el primer comando de la capital en Brasil tiene muy fuerte presencia en Paraguay, en Chile un poco,
en Uruguay por el puerto de Montevideo y en Bolivia muy fuerte presencia y empieza a entrar a la Argentina. La Argentina, un país con un enorme puerto, con un litoral atlántico enorme, con un país pequeño que limita al Pacífico del otro lado y que no tiene ningún cartel importante. Una dice, parece como una puerta de bienvenida, ¿no? Además a eso le suma que el bolsonarismo en Brasil ganó las elecciones en todos los estados del sur de Brasil, todos los estados que dan la Cuenca del Plata, que es la segunda zona más rica del planeta. Cuando uno combina todos esos elementos, dice, el primer comando de la capital en unos meses va a estar ahí. Puede ser que no, pero hay datos para suponer que sí. Yo entiendo que así deben hacerse los análisis de este tipo que estamos haciendo, partiendo de la gran política internacional y bajando a quién es el que sostiene la actividad del narcotráfico que está ahí en las oficinas, no en la puerta de mi casa ni en la esquina de mi casa, que de eso sí se encarga la policía con facilidad. Muchísimas gracias, doctor Emenich. Maestro Navarrete, algunas de las cosas que dijo me parecieron sumamente importantes, ¿no? En esta discusión por ahí se dijo, pues las Fuerzas Armadas no quisieran, ¿no? Y usted dice, pues las Fuerzas Armadas no ponen en duda una instrucción, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una institución completamente disciplinada, completamente alineada a las políticas que le dicte el gobierno en las más altas esferas, ¿no? Bajo esta perspectiva en donde no hay un análisis, sino un cumplimiento de una instrucción, ¿qué modelo pudiéramos encontrar en Latinoamérica, en el mundo, o incluso qué pasos deberíamos seguir pues, para encontrar un equilibrio, un fino equilibrio entre una eficiencia de la intervención en la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos, por supuesto, o no hay salida? ¿Cuál es su opinión de...? No, bueno, tenemos que buscar la salida. De hecho, uno de los temas es generar la misión, definir la misión, buscar el marco legal, pero buscar los planes de salida. Lo decía hace un momento yo, esto tiene que tener un tiempo limitado. Y ese tiempo tiene que decir, en ese tiempo yo voy a cumplir esta misión y voy a tener un resultado. Y ese resultado lo tengo que medir. Entonces, primero, contar, y sí se encuentran, que las Fuerzas Armadas son las instituciones jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes. Necesito entonces una que se apegue, se ajuste a esa definición, que sea totalmente disciplinada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cumplir lo que se le está mandando, pero respetando siempre los derechos. Cuando hablamos del uso de la fuerza, el primer principio que aparece ahí, el principio de la legalidad. Entonces, cuando aplicamos la legalidad, claramente nos tenemos que regir a las leyes que ya están dictadas, que ya están ahí escritas. Entonces, en la medida que se ajuste a eso, no debiera haber problema. El mayor de los problemas ocurre precisamente porque la gente demanda, exige hoy día ante el tamaño de la amenaza, la presencia militar. Pero ¿qué más? Y como bien lo decía el doctor, que eliminen las amenazas, que eliminen al narco. Pero ¿dónde está este narco? ¿Cómo lo definimos? Entonces ahí empiezan, ¿qué necesitamos? ¿Qué institución? ¿Qué es lo que necesita esa institución? Inteligencia. Necesitamos saber a quién vamos a capturar, a atacar, a neutralizar. Necesitamos logística. Entonces la logística la tenemos ahí. Necesitamos la tecnología. Necesitamos una cantidad de elementos que están presentes en las Fuerzas Armadas. Entonces creo que sí, ante la situación que hoy día no ha podido ser controlada por la policía, no me queda más que recurrir a las Fuerzas Armadas, pero limitar esto. Los derechos humanos están claramente establecidos, están en la Carta Fundamental, ahí en Naciones Unidas, están en cada una de las leyes en las naciones. Dice que son los derechos humanos. ¿Cuáles son los alcances de esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? En la medida entonces que tenga una institución disciplinada, estructurada, capacitada, profesional, no debiera haber problema en eso. Hoy día, de eso también mucho se desconoce los derechos humanos. Se dice, se atropella los derechos. ¿Cuáles derechos humanos? ¿Cuándo?
Entre el 2000 y el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acá en México, presentó 130.000 quejas. De estas fueron tomadas, finalmente depuradas, 1.230 recomendaciones. El 1%. El 1%. ¿A qué se debe eso? Falta de información, no eran tan así esos atropellos, estaban dentro de lo legal, había ese principio de legalidad que se ajustaba a derecho. ¿Qué pasó? ¿Era falsa información? ¿Faltó pruebas? ¿Por qué llegamos de 130.000 a 1.236? Son las que se presentan y estas son recomendaciones. Y otro dato, las recomendaciones son ¿para quién? ¿Para quiénes atropellaron? ¿Y quiénes fueron los que atropellaron estos derechos humanos? El 85% eran civiles. Es decir, las Fuerzas Armadas estaban en la diferencia, o sea, el 15%. Entonces, cuando hablamos que las Fuerzas Armadas actúan y atropellan los derechos humanos, ¿cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y si tenemos ya acotado el tema, ¿por qué se está haciendo? ¿Faltó capacitación? ¿Faltó una instrucción clara? Hoy día, decía yo en el debate de la RUF, que le llaman la regla de uso de la fuerza para la Fuerza Armada chilena, se están incorporando elementos como la equidad de género, la diferencia étnica, sexual y todo eso. Se puede entender. Hoy día hablamos de eso, o ponemos como derecho. Pero cuando tenemos un enfrentamiento, cuando hay que llegar al narco, al crimen organizado, y nos encontramos en una población, el combate de localidad, todo eso, le tendremos que preguntar de qué tendencia es. ¿Cómo se hace eso? Hay principios claros, Naciones Unidas así lo definía hace mucho tiempo, sobre el uso de las armas y qué armas se tienen que emplear. No usar gases lacrimógenos cuando hay manifestaciones donde hay mujeres embarazadas, niños, ancianos. No puedo yo en una manifestación ocupar gas lacrimógeno al lado de un hospital. Yo puedo matar a los que están ahí internados en ese hospital. Entonces claramente hay una falta de conocimiento cuando aplicamos ese armamento. Entonces cuando tenemos un disturbio, no ocupemos armamento de gran calibre, sino que ocupemos disuasivos que son escopetas. Pero tuvimos en el 19 muchos lesionados por estallido ocular, por el uso de la escopeta. Entonces, arreglemos eso y digamos la escopeta, entonces no la apuntemos a la cara, sino que apuntemos abajo. Sí, suena como lógico, pero si el militar sabe eso, ellos actúan con una posición de tiro que va de acuerdo a la amenaza ascendiendo. Una amenaza baja, una alerta baja, una alerta media, una alerta ya frontal. Entonces, y ahí vemos la observación por parte de derechos humanos, que ahí cuando dice los derechos humanos molestan, no, yo creo que tienen que estar presentes, pero también ser objetivos, ser reales. Veíamos en esas situaciones la Comisión de Derechos Humanos, donde toda la población lanzaba piedras, palos, molotov, quemaba a los policías, disparaban, y ellos debajo de un árbol mirando para otro lado. Entraba la Fuerza Armada o entraba la policía y ellos iban a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, contemos la historia pero completa. Y eso es lo que yo hago habitualmente cuando tenemos una investigación de un crimen cualquiera, del crimen común. Yo tengo que tener el contexto. Yo tengo que saber si esto fue un homicidio, fue una legítima defensa o fue un accidente. Yo tengo que saber el contexto. Entonces en esto muchas veces vemos el punto final, el último disparo y la caída del sujeto. Pero ¿qué ocurrió antes de eso? ¿Qué motivó a eso? Claramente, con un tiro, viendo el operativo, con un tiro de escopeta, yo no voy a disparar si la amenaza real ahí entre los manifestantes me aparece un arma de fuego, un revólver que me está apuntando. Yo no puedo responder con la escopeta, porque voy a lesionar a todos los que están alrededor. Capacidad, conocimiento, entrenamiento y el marco legal claramente tiene que estar presente. Entonces hoy día cuando se discute esto de la RUF hay muchos elementos que pueden tener una lógica, pero no son aplicables
a la situación que se puede vivir cuando se le pide a esta arma tan poderosa que intervenga en situaciones que la policía no ha podido controlar. Sin duda alguna, un tema con muchas aristas, ¿no? Muy interesante, muy polémico, ¿no? Quisiera yo ir concluyendo nuestra conversación, pidiéndoles a cada uno de nuestros invitados una conclusión respecto de esta temática. Y por favor, doctor Emerich, si nos hiciera favor de dar una conclusión. Yo quisiera poder concluir este conversatorio tan importante y tan interesante con una invocación a una cuestión de pensamiento general, para que nuestra audiencia, los alumnos y demás, cuente con algún recurso para poder entender después el asunto del involucramiento de Fuerzas Armadas, etc. Isaac Asimov tiene un trabajo que escribió en 1980 que se llama El culto de la ignorancia. Él dice que hay, desde esos años 80, hoy se nota con más claridad, una corriente antiintelectual creciente que defiende la idea, y ahí está lo importante, de que los problemas colectivos son fáciles de resolver. Y esa es la tentación con estos problemas, ¿no? La tentación de que mátenlos a todos. Problemas complejos que se cree que son fáciles de resolver. Y que entonces los académicos, los periodistas, los expertos complican las cosas, reivindicando en este contexto del culto de la ignorancia la idea de no confíes en los expertos. Más la falsa promesa, la falsa idea de que la democracia significa, entre otras muchas cosas, que mi ignorancia vale lo mismo que tu conocimiento. Entonces es un acumulativo de opiniones. Bueno, yo tengo derecho a opinar, y yo creo que tienen que entrar las Fuerzas Armadas y matarlos a todos. Vuelvo lo complejo, simple. La búsqueda de una simplicidad despreocupada reclama soluciones urgentes para problemas complejos, sin importar cómo y desdeñando explicaciones. Es así que frente a los derechos humanos, el aumento del gasto público y la solidaridad con los pobres, aparecen nuevas experiencias, se construye una nueva memoria histórica que se basa en el miedo, en la desmovilización y en la apatía. En términos entonces de memoria histórica, aparece algo que nosotros no teníamos en nuestros años pasados. Aparece el olvido. La gente que demanda hoy una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas se olvidó. Se olvidó de la guerra sucia, se olvidó de las dictaduras, se olvidó de los derechos humanos. Entonces, la importancia de que esto es un problema complejo. Necesita entonces explicaciones complejas. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecidos. Maestro Navarrete, quisiera emitirnos alguna conclusión de este conversatorio. Sí, coincido plenamente con el doctor respecto a lo complejo del tema. Recuerdo las palabras de Bukele ante Naciones Unidas cuando decía, mucho me da la receta, pero no existe receta. Cada lugar tiene su problema y hay que enfrentar el problema, pero hay que conocer el problema, hay que conocer los alcances del problema para poder buscar la solución. Hoy día pareciera ser que ante la ineficiencia o la falta de alcanzar la meta, los objetivos por parte de las policías, no me queda más que recurrir a la Fuerza Armada. Tengo el estigma de esto que interviene la Fuerza Armada y se atropellan los derechos humanos. No necesariamente tiene que ser así. Se tiene que arreglar, pero esta regla, insisto, tiene que ser ante un problema complejo, una respuesta compleja por gente que conozca de esto. Creo que las democracias nos llevan efectivamente a tener esa idea de que todos podemos opinar. La votación nos permite opinar en forma silenciosa, elegir a nuestros mandatarios, y ahí también cometemos errores cuando nosotros mismos decimos, bueno, ¿quién está ahí? Bueno, ¿y quién lo puso ahí? Somos nosotros, fue nuestra decisión.
Hoy día el aclamar, el exigir esto también es quién lo solicita, bajo qué circunstancias. Y necesitamos más conocimiento, necesitamos más debate, necesitamos entender esto, necesitamos ver cuáles son las posibles soluciones para obtener un resultado y definir primero el resultado. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y poder llegar ahí. Entonces, no es simplemente legislar, hacer la regla y entregársela a alguien para que vaya a ciega a enfrentarse a un enemigo que todavía no lo hemos definido del todo. Hablamos de narcotráfico, si hablamos de terrorismo y hablamos de narcoterrorismo, también para la CIA en Estados Unidos el narcoterrorismo son narcos que generan acciones de terrorismo. Para la DEA es lo contrario, son terroristas que ocupan el narco. Entonces ahí también no definimos el concepto, no definimos el problema, más nos cuesta encontrar la solución a este problema. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. Para IEXE Universidad es un honor haberlos tenido aquí presentes con toda su experiencia, todo su conocimiento. Nosotros somos una institución dedicada y muy especializada en la formación, sobre todo de servidores públicos. Entonces estoy seguro que todas estas opiniones van a enriquecer esta visión de nuestros alumnos, que en su mayoría están trabajando en un puesto público o en una entidad de seguridad. Les agradezco muchísimo su participación y espero que podamos a contar con ella en algún otro momento. Es un tema verdaderamente inacabado, que podría durar muchísimo, pero muy importantes sus opiniones. Muchísimas gracias a nombre de nuestro rector, el doctor Julio Franco. Muchísimas gracias por ese entusiasmo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias también a la comunidad. Gracias a ustedes. Encantado. Muchas gracias.